La regular, por supuesto, y la que más preocupa es la irregular y donde las autoridades tienen que hacerse cargo. Es por eso que hemos contactado a Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, para hablar sobre este momento en ese ámbito. Luis Taller, ¿cómo está? Muy buenos días. Le habla Claudia Álamos y Gerardo Gómez. Buen día. Hola Gerardo, Claudia, buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por esta entrevista aquí en Primera Pauta. A ver, arranquemos como por una mirada general. Sabemos que hay una preocupación enorme, no solamente en Chile, lo ha expresado Brasil, lo ha expresado Colombia, la segunda ola migratoria que podría generarse gatillada por la situación que vive Venezuela. Acá han hablado parlamentarios de la zona norte, hay mucha preocupación, me imagino que para usted como director del Servicio Nacional de Migraciones también lo es, y tanto es así que el tema de la reunión de esta semana del martes de la noche en Cerro Castillo, entiendo que versó en una parte muy importante sobre cómo se va a administrar el tema migratorio en el país. Sí, claro, efectivamente nosotros hace ya varios años tenemos una dificultad con el tema de la migración irregular. O sea, esto es una cuestión que empezó en el marco de la pandemia, en volúmenes que no conocíamos antes como país y que hoy día nos tienen frente a una cantidad de personas en situación irregular que es, digamos, que no habíamos visto, ¿ya? Nosotros el año pasado iniciamos y realizamos un proceso de empadronamiento biométrico y concurrieron 182.000 personas en situación irregular, que concurrieron voluntariamente. Entonces, es muy alto de personas en situación irregular que se ha ido acumulando, ¿ya? Esto se junta efectivamente con la perspectiva que se ha señalado respecto de lo que puede ocurrir respecto a Venezuela. No es algo que hoy día, digamos, esté ocurriendo hoy mismo, que esté llegando, Sí. digamos, una masa de personas nuevas en situación irregular, no es algo que esté ocurriendo, pero evidentemente que es algo que nos preocupa y algo que eventualmente podría ocurrir dada la experiencia del pasado. Y en ese sentido, digamos, las políticas y las medidas que se tomen tienen que apuntar a fortalecer nuestra capacidad para poder Ya, regular mejor el flujo migratorio ya. y controlar mejor la frontera para que no se produzca o no se siga reproduciendo este Pero incremento, digamos, de los últimos años del ingreso irregular, que por último, Claudia, Gerardo, Ujú. que sin embargo, digamos, en los últimos años ha ido a la baja. Si uno mira las denuncias por ingreso irregular, si uno mira las denuncias acumuladas por ingreso irregular de los primeros semestres de los últimos años, tenemos baja respecto, por ejemplo, del año 2023 de casi el 40%, el 39%, respecto del 2022 del 50% y respecto del 2021 mm, de un 28%. ¿Ya? O sea, esto explica de alguna manera que, o digamos, se explica porque creemos que las medidas que se han tomado también han transmitido una señal y ha sido efectiva en reducir, no todo lo que quisiéramos, pero mm, sí de claro, manera relevante el flujo migratorio sí. irregular. Cuando uno habla en todo caso con parlamentarios de la zona norte, cuando uno Mm. que nos toca entrevistar a los alcaldes de la zona norte, dicen sí, esto se ha administrado un poco, porque hubo un minuto al comienzo del gobierno que esto era realmente entrar y llegar y llevar, digamos, pero lo que sí se reporta es que la situación sigue siendo muy compleja. Bueno, de hecho, entiendo que marcó el 80% de la conversación en Cerro Castillo con el presidente y hay 30.000 órdenes de expulsión pendientes. Y esto abrió un debate, porque entiendo que hay senadores y diputados de la oposición que consideran que este tema es lo más importante. ¿Qué se hace finalmente con la reconducción, con la expulsión de los inmigrantes no documentados? Y hay propuestas también, ¿no? Como la que hacía el senador Manuel José Sandón, que proponía regularizar a todos aquellos que no fueran delincuentes. Entonces, ¿cómo responde usted, como director de migraciones, frente a estas propuestas y qué se hace con estas 30.000 órdenes de expulsión pendientes? Sí, Claudia, la política migratoria tiene que ser integral y tiene que, evidentemente, abordar los distintos aspectos y dimensiones que tiene este problema. No hay ninguna propuesta que por sí sola, ¿ya?, vaya a resolver el tema de la migración, ninguna. O sea, aquí necesariamente, y así lo hemos definido en la política migratoria, digamos, que tiene nuestro país, así lo hemos definido en términos de que tiene que haber fortalecimiento de las capacidades en la frontera, tiene que haber también, digamos, articulación con los países vecinos para, por ejemplo, poder ser más eficientes los procesos de reconducción. Hoy día la reconducción que existe es un mecanismo que existe desde el año 2022. Y desde el año 2022 a la fecha se han reconducido más de 12.000 personas, o sea, detectadas en la frontera. Ya.
que se han devuelto al país donde provenían, y muchas también no se han podido materializar porque tenemos la dificultad con Bolivia de que no admite a personas de Sí. terceros países. Entonces, tenemos que avanzar en esa línea. Tenemos que avanzar en procesos de expulsión, ¿ya? Y tenemos que ver, digamos, las capacidades que tenemos instaladas como Estado, y podemos Y esa, aumentarlas. perdona, O sea, sí, pero esa idea que entregaba ayer sí. la UDI de tener una fuerza especial de la Policía de Investigaciones para finalmente ejecutar, la Policía de Investigación, ejecutar órdenes de expulsión pendientes, ¿le parece atendible en el O sentido sea, de generar una fuerza especial a cargo de eso? pero claro, porque evidentemente eso va en la necesidad de aumentar las capacidades del Estado, ¿ya? O sea, el año que más expulsiones se han materializado, ¿ya? Fue el año 2019 con 2.200 expulsiones. 2.200 expulsiones entre judiciales y administrativas. De las administrativas fueron 577, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos, y que es limitada, hay una unidad de la Policía de Investigaciones dedicada a esto, ¿ya? Nosotros trabajamos codo a codo, ¿ya? Hemos sacado ya 14 aviones con expulsiones. En lo que va de año se han materializado 440 expulsiones solo administrativas. Esto es más que en los últimos 4 años. Entonces, estamos aumentando la capacidad. No es Ya. suficiente todavía, y es necesario hacernos cargo de los decretos de expulsión, evidentemente, que están vigentes, ¿ya? Pero de aquí a mañana, de aquí a fin de año, digamos, es imposible expulsar a 30.000 No, personas. claro. ¿Ya? Luis, Sí, sí. Luis, eso, bueno, viene ese sinceramiento, es decir, ¿en realidad vamos a poder expulsar 30.000 personas? No digo O este sea, año, digo, alguna vez eso no se ve en el papel posible. ¿Usted lo ve lo que pasa es posible? que lo que pasa es que, la verdad es que nosotros tenemos que pensar, como decía al comienzo, una política migratoria que complemente acciones, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, ¿qué hacer con esas 30.000 personas que tienen un decreto de expulsión vigente? Desde nuestro punto de vista, como gobierno, no es aceptable que esas personas no comparezcan ante la autoridad administrativa. Entonces tenemos que buscar mecanismos normativos, ¿ya? Que es lo que se están trabajando para, de alguna manera, restringir la movilidad de esas personas y obligarlas a comparecer ante la autoridad, ¿ya? Eso, por ejemplo, hoy día no existe, ¿ya? Tenemos que aumentar las capacidades de las policías para detectarla también. Entonces, hay que avanzar en las distintas líneas Ya. para poder, digamos, hacernos cargo de esta Luis, realidad. Hay algunas de esas personas, perdón, sí, Ricardo, hay sí, algunas sí. de esas personas, es importante señalarlo, que están cumpliendo condena, ¿ya? O sea, las personas cuando son condenadas, independiente de lo que determinen los tribunales de justicia respecto de la Claro. posibilidad de expulsarlas judicialmente, si tienen condenas bajas, nosotros, aquellas personas que tienen condenas altas, de todas formas las expulsamos administrativamente. Cuando cuando cumplen su condena, evidentemente que Ya. también las expulsamos. Mi otra pregunta es, desde que se empeoraron aún más las relaciones con Venezuela, que ahora ya tocamos fondo, Ujú. ¿se ha podido expulsar a alguien más o eso ya esa puerta lamentablemente queda cerrada? No, claro, la relación con Venezuela, la ausencia del consulado Claro. venezolano aquí en Chile dificulta enormemente las expulsiones, porque Ya, pero las ¿dificulta hace, o no estamos expulsando ya? ¿Ha expulsado a alguien las después de hace, ese día, por así decirlo? ¿Se ha no, podido? desde que se fue el consulado no se ha podido, no se ha podido expulsar, y yo le voy a explicar por qué. Porque el consulado tiene que verificar la identidad de la persona. O sea, el consulado lo primero que tiene que hacer es decir, esa persona es ciudadana de mi país. Y eso no se ha podido realizar. Se están buscando algunas alternativas para poder avanzar en ese proceso, pero esto, digamos, la ausencia del consulado en Chile venezolano lo hace prácticamente imposible expulsar a personas venezolanas. Entonces, evidentemente que hoy día el foco está puesto en las otras nacionalidades. Mm. Otro tema clave aquí, hablamos esta mañana con Luis Eduardo Taller, director del Servicio Social de Migraciones. Hace pocos días, un par de semanas, que vi que la senadora Luz Evesperger y también el exdirector, su antecesor, digamos, Álvaro Belolio, fueron a la Contraloría para presentar un requerimiento. ¿Por qué? Porque estaban para dejar sin efecto la norma del 2022 que prohibía reconducir a migrantes ilegales hacia Bolivia. Lo que decían es que el instructivo del gobierno, que finalmente modifica las normativas de reconducción, no está facilitando que los países vecinos, o sea, no solo facilita que rechacen los migrantes que ingresan a Chile, sino que también debilita, decían ellos, la capacidad de control fronterizo, fomentando un descontrol migratorio, es lo que señalaban ellos.
y fue parte de una polémica hace un par de días. Entonces, ¿en qué se basa esta nueva política de reconducción? Sí, mire, lo explico brevemente, Claudia. Primero, Sí. reiterar el dato que hemos reconducido, la policía más bien, no nosotros como servicio. La policía ha reconducido a más de 12.000 personas del 2022 a la fecha. O sea, la reconducción es un instrumento que funciona, ¿ya? Ahora, tiene ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque para reconducir a una persona, y lo dice la misma norma, la misma ley de extranjería e inmigración y el reglamento de la ley de extranjería, dice que la persona reconducida debe ser entregada a la policía del país vecino. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el país vecino no recibe a la persona? Como Pues Bolivia, bien, claro. como Bolivia, por ejemplo. Mm, ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y yo como director del Servicio Nacional de Inmigración tengo la obligación de dar instrucción respecto de qué ocurre cuando el mm, país no recibe a la persona. Una alternativa es dejarla suelta, dejarla ahí, ¿ya? Que no nos hagamos cargo, mirar para el techo, no hacer nada. Otra alternativa es definir un procedimiento sancionatorio alternativo para cuando la persona no es recibida. Y lo que hicimos en esa circular, ¿ya? Que es perfectamente, o sea, está perfectamente alineada con la ley de extranjería e inmigración y con la facultad que tengo para instruir respecto a los procesos de reconducción, es que recibida se inicia inmediatamente el proceso. La policía, nosotros cambiamos la norma, hicimos una propuesta de ley que se aprobó en el Congreso, que ya es ley, ujú. para que la policía pueda notificar directamente a la persona del inicio de procedimientos de expulsión cuando es detectada ingresando irregularmente. Cambiamos la norma también para que la reconducción pudiese aplicarse no desde la línea de frontera, sino que a 10 kilómetros de esa línea de frontera, pasando al interior del país. Entonces, hemos fortalecido la capacidad y lo que hacemos con esa instrucción es, Mm. digamos, definir un procedimiento sancionatorio alternativo cuando el país Ya. vecino no reciba a la persona, y no hacerlo, no dar esa instrucción sería no hacernos cargo de una realidad que efectivamente ocurre en algunos casos. Bien. Luis Taller, quería preguntarle, ya nos ha dicho, desde que rompimos relaciones, se tensionaron al máximo relaciones con Venezuela, no ha podido expulsar nadie allá. El otro problema que se veía ahí eran los venezolanos que querían devolverse y que al desaparecer el embajador aquí de Venezuela tampoco podían hacerlo. ¿Se encontró alguna solución porque se estaba buscando un tercer país, amigo, que pudiera ayudar a hacer un puente, o tampoco el venezolano actualmente que quiere devolverse a Venezuela puede hacerlo por ese trámite ausente? No se puede hacerlo a Venezuela porque nosotros hemos facilitado la posibilidad y hemos emitido también una circular que permite que las personas puedan salir de Chile con algún documento de identidad, aunque no esté vigente. O sea, personas que tengan el pasaporte vencido o incluso el carnet Ya, de identidad vencido pueden perdón, salir hacia Venezuela. pero Sí, decían sí. que le faltaba un trámite a ellos desde Venezuela, no, no tiene que ver con Chile, decían que de Venezuela mismo le exigía ese trámite desde acá, entonces no sé si es así o no. No, Pueden irse entonces actualmente, se destrabó eso. digamos, están obligados a recibir a sus ciudadanos. Vale, si llega un ciudadano venezolano a la frontera o al Pero, aeropuerto no pueden No dejaron no entrar. admitirlo. ¿Mm? pero tengo la Y, imagen, y lo importante perdón. es que pueden embarcar aquí. Sí, pero ¿Mm? tengo la Sí. imagen, por ejemplo, de esos aviones que querían que se fueran hasta Venezuela y tuvieron que devolverse porque Venezuela no los quiso aceptar. ¿Se acuerda Lo usted? que pasa es que sí, me acuerdo porque cuando un avión sale digamos, a cualquier país, en este caso va a Venezuela, Venezuela tiene que autorizar que ese vuelo Por salga. eso. Hoy día existe solo un vuelo, o sea, hoy día existen vuelos comerciales a Venezuela que están autorizados. Hay una línea que todavía se mantiene vigente Mm, hacia Venezuela, hay otras dos que se han cancelado, entonces hay menos vuelos desde Santiago a Venezuela, Ya. pero existen, y gente todos los días, déjeme darle un dato además, ¿Mm? todos los días, ¿ya? Todos los días salen personas de Chile a Venezuela y muchas de ellas con pasaporte vencido. Y lo otro, o sea, todos los días que hay vuelo hacia ese país. Y lo otro que es importante es que nosotros hemos autorizado la salida del país de más de 20.000 personas, de 2022 a la fecha, más de 20.000 personas que se acercan al Servicio Nacional de Migraciones, dicen, oiga, yo ingresé mm. regularmente, pero me quiero ir regularmente a mi país. Nosotros le emitimos una autorización, Ya. le damos un plazo de 15 días para que salga, y la mayoría de esas personas es venezolana y tiene sus pasaportes vencidos Perfecto. y retornan a su país. Entonces, es algo que ocurre habitualmente. Luis Taller, mi última pregunta al menos, y agradecido su disposición. El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, hace unos días nos
decía, no tenemos más capacidad de recibir migrantes. Hoy alcaldes vienen de la zona norte a reunirse con el subsecretario Monsalve y expresan, es más, dijeron, no tenemos ya cómo soportar más nuestros servicios de salud, educacionales, están absolutamente sobrecargados. ¿Tenemos más capacidad de recibir migrantes? No, yo estoy de acuerdo con lo que señala y la política migratoria lo establece así, lo que señala el diputado Virosevich. Efectivamente, nosotros tenemos que terminar de recuperar el control de la frontera. Estamos en una condición donde hay personas en el país donde es necesario que se integren adecuadamente los que ya están aquí y evidentemente que aquí no puede haber ni nuevos llamados ni nuevos incentivos a nuevos flujos migratorios porque efectivamente tenemos un problema ya adentro con las personas migrantes que han entrado Ya, regularmente no tenemos en los capacidad. últimos años. ¿Eso lo entendí? ¿No tenemos capacidad? La política migratoria establece que no va a haber, no, porque medir la capacidad exacta es muy complejo, pero medir, digamos, establecer que no se van a crear incentivos nuevos para nuevos flujos migratorios. Esa es la política migratoria. Claro, pero hay un tema de la realidad, Claro. Luis Taller, y es que si finalmente tónica que va a ser así, si Nicolás Maduro se mantiene en el poder, la ola migratoria va a ir al alza. Lo ha dicho Brasil, lo está diciendo Colombia, hay una preocupación regional por el tema. Y Chile sigue teniendo fronteras porosas, como se les dice. Viene sin que los llamen, por así claro, decirlo. no hay que llamarlos, ni invitarlos, ni enviarles invitaciones impresas, sino que esto va a suceder. Por lo tanto, en ese sentido, imagino que el gobierno de Chile está tomando medidas para ver cómo va a administrar esa crisis y no se le vaya de las manos. No, por supuesto que evidentemente estamos preparados para ese escenario, para ese escenario, pero en el marco de esa preparación no va a haber ningún incentivo en nuestra parte para que eso se genere o se aumente. Ya hay la conversación con los países y el monitoreo que se está teniendo con los países vecinos, digamos, es muy importante Bien. para dar una respuesta conjunta a aquella crisis. Vamos a volver a estar conversando, Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, porque este tema evidentemente va a seguir estando, ¿no es cierto?, latiendo muy fuerte en la